buenos días. Ya es jueves 30 de septiembre. Y el título de la lección para el día de hoy es Apostasía y Castigo. Yo sé que estás cansado. Ya es jueves. También el trabajar cansa. Ahora puedes imaginarte cómo el pueblo de Israel pasó 40 años vagando en el desierto. ¿Cuántos años llevas vagando en este desierto? En este mundo desolado, sin esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida, gracias porque nos ha cuidado. Señor, que al estudiar nuestra lección y compartirla, usted nos dé sabiduría, que su Espíritu Santo pueda ayudarnos para que podamos hablar de acuerdo a su divina voluntad y podamos comprender el mensaje que usted tiene para nosotros. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que Jehová había dicho, ellos decían, haremos. Éxodo 19:8. También lo podemos mirar en Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y en Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aunque individualmente el pueblo era sincero cada vez que pronunciaba esas palabras, la historia bíblica muestra que por desgracia su accionar contradijo una y otra vez sus palabras. Aunque eran el pueblo elegido, aunque habían concertado libremente el pacto con el Señor, no cumplieron con su parte del trato, que en realidad se reducía a una sola cosa. ¿Cuál era el componente esencial para Israel en la relación con el pacto? Miramos ahí en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El llamado a obedecer a Dios, a guardar su ley, no era más legalismo entonces que ahora. Miramos en Mateo 27, 24 al 27. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fueron grandes su ruina. En San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Santiago 2:20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En Romanos 6:11 y 12, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y sin embargo, una y otra vez, los hijos de Israel no cumplieron con su parte del pacto. De hecho, desde el principio, incluso frente al mismo monte Sinaí, cayeron en una apostasía total. Cuando nosotros leemos ahí en Éxodo 32, versículo 1 al 6, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas,
Y dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Desgraciadamente, la infidelidad parecía ser más la norma que la excepción. Y por lo tanto, en lugar de entrar rápidamente en la tierra prometida, vagaron por el desierto durante 40 años. Leemos en Números 14, 28 al 35. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, aceptando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos, y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de días de los 40 días en que conocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y morirán. ¿Cuál fue el castigo que recibió la nación por negarse a confiar en lo que el Señor les había dicho que hicieran? Interesante pregunta. Entonces, como ahora, muy a menudo la desobediencia surge no solo por una rebelión abierta, aunque eso se ha hecho también ocurre, sino de uno confiar en lo que Dios nos dice. Ahora, lo que hizo que este pecado fuese aún más atroz para Israel es el hecho de que, como Dios mismo dijo, todos estos hombres vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. El libro de Números 14, 22. Pese a todo lo que había visto y vivido, todavía se negaban a obedecer al Señor y tomar la tierra, a pesar de las promesas de Dios de que tendrían éxito. Lo encontramos toda la historia en el libro de Números capítulo 13 y capítulo 14. Piensa en lo dicho anteriormente, que muchas veces la desobediencia proviene de la falta de confianza en la palabra de Dios para nosotros. Porque es así. ¿Y cómo podemos verdaderamente aprender a confiar más en Dios? Dos preguntas interesantes. Y en el comentario leemos, Aarón falleció en el monte Hor, porque el Señor había dicho que no entraría en la tierra prometida. Porque como Moisés había pecado cuando salió agua de la roca de Meriba, Moisés y los hijos de Aarón los sepultaron en el monte para que la gente no se diera la tentación de llevar a cabo una gran ceremonia en torno de su cuerpo y cayera en sí el pecado de la idolatría. Moisés pronto iba a morir. Se le ordenó entonces reunir a los hijos de Israel antes de su muerte para informarles acerca de todas las peregrinaciones de las huestes hebreas sobre la partida de Egipto y todas las grandes transgresiones de sus padres que les había acarreado los juicios de Dios, y había obligado al Señor a decirles que no entrarían en la tierra prometida. Sus padres habían muerto en el desierto de acuerdo con la palabra de Dios. Sus hijos habían crecido y ellos
habían de cumplir la promesa de posesión de la tierra de Canaán. Muchos de ellos eran pequeños cuando se dio la ley y no recordaban en absoluto la grandiosidad de ese evento. Otros nacieron en el desierto y frente a la posibilidad de que no comprendieran la necesidad de obedecer los 10 mandamientos y toda la ley y reglamentos dados a Moisés, Dios los instruyó para que recapitulara los 10 mandamientos y todas las circunstancias relacionadas con la promulgación de la ley. No podemos sobreestimar el valor de la fase sencilla y de la obediencia que no cuestiona. El carácter se perfecciona cuando se camina por la senda de la obediencia con fe sencilla. A Adán se le exigió una obediencia estricta y a los mandamientos de Dios, y los que desean la salvación actualmente no se les puede presentar una norma inferior. El Señor dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Lo encontramos en San Juan 14, 13 al 17. El mundo está confabulado contra la verdad porque no desea obedecer la verdad. ¿Habría yo que recibir la verdad de cerrar mis ojos y mi corazón a su poder salvador? Porque el mundo elige la oscuridad en lugar de la luz. Dios, sí, Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Y que esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con las normas divinas permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quienes realmente temen y sirven a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todos los demás confianzas, entonces se verá quienes confíen firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Maravillosa noticia. ¿Sabes? Muchas de las veces nosotros no creemos que vamos a enfrentar un juicio. Y podemos mirar en nuestra lección que antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés: reúnelos. Vuelve a darle los 10 mandamientos. Estas son las leyes. Porque probablemente muchos habían nacido en el desierto, muchos eran muy pequeños cuando salieron de Egipto. Y podemos darnos de cuenta aquí que Dios es justo. Porque, como vemos, Caín estaba enojado porque Dios había sacado a sus padres del Edén. Pero Adán le había explicado que Dios no era malo, que el culpable era él porque él había pecado. Mas sin embargo, Caín estaba enojado contra Dios. Cuando miramos capítulo 11, el pueblo, la descendencia de Noé, los hijos de Can, estaban enojados porque Dios había hecho un diluvio. Y siempre nosotros estamos enojados y echándole la culpa a Dios cuando Dios no es culpable de lo que nos esté sucediendo. Y es por eso que Dios hace un juicio y les explica lo que ellos tienen que hacer. Es necesario obedecer. Dios les está diciendo: yo no quiero que ustedes pasen lo mismo que pasaron sus padres. Todos murieron en el desierto. Solo falta que muera uno, y es Moisés. Triste, ¿no? Que el líder también haya muerto porque cayó la desconfianza. Probablemente nosotros podemos argumentar un montón de cosas, decir que él estaba cansado, estaba enojado que el pueblo siempre le exigía. Yo no sé qué pasó por su cabeza. Él solamente tenía que golpear una vez la roca y él golpeó 2 veces, y al golpear a 2 veces ya había
ya había fallado a Dios, porque esa misma roca es Cristo. Ahora, ahí Moisés también tiene que entregar el cargo. Y es triste. Yo sé que él quería entrar a la tierra prometida, porque cuando Dios le dice que vaya, suba a la montaña, antes de morir, le dice, esa es la tierra prometida. Pero no vas a entrar. Pero sabes que Moisés dice, está bien, yo no voy a entrar, pero déjame mirarla. Y Dios le concede. Pero yo no quiero mirarla. Yo sé que tú no quieres mirarla. Tú quieres estar ahí. Porque de nada sirve mirarla. Podemos mirarla a simple vista en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Pero mi cabeza no me da como para entender todo lo que hay ahí, todo lo que voy a vivir ahí. Entonces, no quiero mirarla así. Yo quiero estar ahí. Ahora, ¿sabes que cómo Dios les explica todo lo que ha pasado? Y ahora, 40 días, los que tardaron en ir y venir para revisar la tierra prometida, fueron los años que anduvieron vagando. Y hay algo que a veces da tristeza, de saber que los culpables somos nosotros como padres, nosotros somos los que hemos fallado y nuestros hijos no tienen la culpa. Nosotros pecamos, mas sin embargo nuestros hijos van a cargar con esa culpa de decir, ¿por qué andamos caminando por este desierto horrible? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces nuestros hijos pueden pensar que Dios es malo, pero ellos no saben la culpa de nuestros pecados como Caín. Y es por eso que Dios les explica y les dice, ahora ustedes están a la puerta, aquí está. Y ustedes van a decidir si quieren vivir eternamente, si quieren ser felices, si quieren disfrutar de la vida. Solo tienen que cumplir estos requisitos, que desde Adán hasta acá, muy pocos los han cumplido. Ahora, en Mateo 7, nos hablaba de un edificio. Y él dice, nos enseña, nos ilustra dónde es que tenemos que construir. ¿Será que en la arena? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde estás edificando tu casa? En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El pueblo de Israel decía, sí Señor, vamos a cumplir, vamos a cumplir. Probablemente eran sinceros. Sí, ellos querían cumplir, deseaban cumplir, pero el pecado los arrastró a no obedecer. Sabes que ser fiel a Dios no es nada más de un día, de 2 días, sino es de toda la vida. Y a veces cuando te encuentras con obstáculos, ya no quieres caminar. Sí, probablemente porque estás cansado. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, el pueblo de Israel estaba diciendo que amaba a Dios. Sí, lo amaban. Porque ellos miraban la grandeza y ellos sabían de la grandeza también. Mas sin embargo, no basta con saber, no basta con hablar. En Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sí, para decir que amamos al Señor tenemos que demostrarlo. Para decir que tú amas a tu esposa o viceversa, que amas a tu esposo, tienes que demostrarlo. Sí, porque las palabras, desafortunadamente las palabras se las lleva el viento. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos
de Dios. Y en San Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, cuando vienen los problemas, como dice Mateo 7:24, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque ésta estaba fundada sobre la roca. Cuando vienen los problemas, entonces tú sabes quién es Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del Mar Rojo, ahí ellos entendieron quién era Dios. El Dios que les estaba guiando era tan poderoso que podía abrir ese Mar Rojo y ellos pasar sin ningún problema. Ahora, cuando tú estás cimentado en Dios, en la iglesia te pueden tratar mal, en tu trabajo te pueden tratar mal. El coronavirus puede ser que te quiera quitar la vida, pero no lo va a lograr. Porque tu fe es más grande que la enfermedad. Porque tu fe y tu confianza en Dios es más grande que tu problema. No mires lo que el mundo te está dando, te está ofreciendo. Mira lo que Dios te está ofreciendo. Muchas veces estamos diciendo, mira lo que yo viví ayer. Yo era feliz ayer. Sí, pero el ayer ya pasó y hoy es un nuevo día. Tienes que iniciar. Y entonces, ahí es donde nosotros sabemos si realmente estamos con Dios o en contra de Dios. En Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, solamente cuando tú creas en Cristo, tú y yo podemos ser vencedores. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente cuando obedezcamos a Dios, creamos en Dios, podemos ser salvos. Y el pueblo de Israel desafortunadamente no creyó. Aún mirando las evidencias que Dios le daba, no creyeron. Hasta hoy. Yo no sé cuántos años tienes, cuántos años has vagado en este desierto, pero te has dado cuenta cómo Dios ha obrado en tu vida. Pero tu corazón probablemente está duro y no quieres creer. Necesitas creer. Necesitamos creer. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿No sería triste que tú edificaras tu casa, tuvieras tu carro allá en tu país, que tuviera todo bonito y no llegaras a disfrutar de eso? No tiene sentido la vida. No tiene sentido la vida si todo lo material hoy lo perdieras por no obedecer a Dios. No tuviera sentido que llevaras 10 años, 20 años en la iglesia y si al final tu vida está despedazada. Sí, mi hermano, necesitas confiar. Yo no sé cómo está tu fe, pero necesita crecer, necesita aumentar. Necesitamos caminar tomados de la mano de Dios. No podemos vivir vacíos toda la vida. Necesitamos llevar a Cristo en nuestro corazón. Quizás hasta este momento te has sentido solo. Sí, porque cuando llega la enfermedad, los problemas, nos sentimos solos. Mas yo quiero decirte en esta mañana que no estamos solos. Jesús nunca te ha abandonado. Nunca me ha abandonado. Y estoy seguro 100% que nunca lo hará. Porque me ama. Y me ha dado evidencias al dejarlo todo en el cielo para venir a morir por este miserable hombre. Esa es la mayor evidencia de saber de que Jesús me ama. Esa es la mayor evidencia de saber que Jesús te ama. Pero te toca decidir si le obedeces o no le obedeces. Vamos a orar. Señor, gracias
Gracias por esta lección, gracias por todo lo que usted da, Señor, nos ha dado hasta este momento. Ayúdenos por favor a confiar en su promesa, en su palabra. Vamos a salir a trabajar, llévenos con bien y tráiganos con bien. Que su Espíritu Santo no se aleje de nosotros. Por favor, le pedimos, Señor, que nos aumente nuestra fe. Cuídenos y guárdenos, por favor. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.